Bueno, arrancamos la sesión oral 8, la última, y en esta ocasión la oradora es María Florencia Iacobone y va a hablar sobre la relación entre extremos de precipitación y el Niño Modaki en Sudamérica a partir de los modelos climáticos globales del CEMIP 6. Hola. Ay, perdón. Hola, buenos días a todos. Gracias, Matías, por la presentación. Bueno, de manera introductoria les cuento que el IPCC informa que los fenómenos extremos se acentúan con el cambio climático y estos contribuyen al riesgo y la vulnerabilidad de los sistemas sociales y medioambientales. Estos extremos son cada vez más frecuentes y graves, y por ello es necesario identificar cuáles son los forzantes a escala regional y global que los acentúan. Uno de los patrones principales en Sudamérica es el Niño Modoki, principalmente en la precipitación extrema. El Niño Modoki se caracteriza por tener anomalías positivas o negativas de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial Central, y su fase positiva, principalmente en lo que es fines de primavera, está asociada a anomalías de precipitación positivas en el sudeste de Sudamérica. Junto con Vanessa Pántano y Olga Penalba, en el 2020 encontramos que los modelos climáticos globales del CEMIP 5 presentaban una relación entre el Niño Modoki y las rachas secas más intensas durante el trimestre octubre-diciembre. Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar la habilidad que tienen los modelos climáticos globales del CEMIP 6 en representar la relación existente entre este forzante, el Niño Modoki, y la precipitación extrema en Sudamérica, principalmente en el trimestre octubre-diciembre. La región de estudio es Sudamérica, y vamos a hacer foco principalmente en dos regiones, que son el norte de Sudamérica y el CESA, el sudeste de Sudamérica. Para ello usamos datos diarios de precipitación y mensuales de temperatura superficial del mar de las bases de datos ERA5 y de 15 modelos climáticos globales del CEMIP 6. Y el periodo de estudio es entre 1981 y 2010, como les comenté, en el trimestre octubre-diciembre. Los índices que consideramos son la precipitación acumulada, la precipitación que supera el percentil 75 y la máxima cantidad de días consecutivos secos, o rachas secas también los podemos llamar. Y para identificar el forzante consideramos el índice EMI a partir del trabajo de Azok et al. 2007, que considera las anomalías de temperatura superficial del mar de 3 regiones. Y para identificar si es una fase positiva o negativa, consideramos un umbral de más o menos 0,7 por el desvío estándar de este índice. Para poder estudiar la covariabilidad entre el forzante y la precipitación extrema, consideramos la correlación de Spearman y su significancia a partir de un T-de-Student de un 95% de confianza. También hicimos el uso del porcentaje de puntos de grilla en las regiones del norte de Sudamérica y del CESA para ver cuántos puntos de grilla tienen correlaciones significativas. Y además vimos los composites de las anomalías de estos índices asociados a la fase positiva y negativa del forzante. Pasando a los resultados, les muestro las correlaciones. En el panel superior son correlaciones de ERA5 y en el panel inferior del ensamble multimodelo. La primera columna corresponde a la precipitación acumulada, la precipitación que supera el percentil 75 es la columna del medio, y CDD o rachas secas en la tercera columna. Podemos ver que para correlación de ERA5, lo que es la precipitación y la precipitación que supera el percentil 75, es decir, la intensidad de la precipitación, en el norte de Sudamérica tiene correlaciones negativas, es decir, que tenemos condiciones de precipitación más intensa y más precipitación en la fase negativa del forzante, y lo opuesto sucede con las rachas secas. Y si nos paramos en el CESA, por ejemplo, tenemos
correlaciones positivas de precipitación y negativas de las rachas secas asociadas, por ejemplo, tenemos más precipitación cuando se da la fase positiva del Niño Modoki. En cuanto a los puntos de grilla, les muestro, estos son los datos de ERA 5, porque, perdón, me olvidé mencionar, para lo que es la correlación del ensamble, si bien se muestra el signo de esta correlación, no presenta correlaciones significativas. Entonces, estos resultados se los voy a mostrar correspondientes a la base de datos de ERA 5, y lo que nos llama la atención es que en el CESA tenemos un mayor porcentaje de estos puntos correlativos, de correlación significativa, en donde vemos que predominan para la precipitación acumulada y la intensidad de esta precipitación correlaciones positivas en el CESA, pero si vemos lo que sucede con las rachas secas, tenemos un porcentaje de aproximadamente un 3% que presenta correlaciones positivas y aproximadamente un poco más de un 25% de correlaciones negativas. Estas correlaciones positivas voy a volver atrás, las podemos ver en lo que es el noreste de la región del CESA. Luego, pasando a lo que son los composites, ¿sí? Estos son de ERA 5, tenemos el Niño Modoki en la primera columna y la niña en la segunda. Vemos que para lo que es la precipitación acumulada y la intensidad de la lluvia en lo que es el norte de Sudamérica, en estas regiones, tenemos anomalías negativas inferiores a los 20 milímetros, ¿sí? Cuando se da la fase de la Niña Modoki, y anomalías positivas que exceden los 20 milímetros en la fase de la Niña Modoki. En cambio, si vemos lo que sucede con CDD, perdón, no lo mencioné, es la última columna, la última fila, ahí tenemos una mayor variabilidad con lo que sucede dependiendo de la fase. Y por último, en el CESA, este patrón es un poco más marcado, ya que tenemos anomalías positivas de precipitación y de la intensidad mayores a los 80 milímetros asociadas a la fase positiva y menores a los 60 milímetros en las fases negativas. Y con CDD, como les mencioné, es la última fila. En este caso tenemos anomalías de 3 días aproximadamente. En la fase la Niña Modoki son anomalías positivas, pero cuando es la fase el niño tenemos anomalías negativas. Y ahora les muestro, en el panel de la izquierda sigue siendo ERA 5, pero a la derecha está el ensamble multimodelo de los modelos del CEMIP 6, que en este caso logran representar cómo es la señal de la precipitación que supera el percentil 75 y las rachas secas, pero un poco más atenuada principalmente en las regiones del CESA y norte de Sudamérica. Bueno, finalmente las conclusiones que encontramos es que tanto los datos de ERA 5 como de los modelos climáticos globales en la región del CESA presentan una mayor precipitación acumulada y más intensa, pero rachas secas más cortas cuando se da la fase positiva del Niño Modoki. Si bien los modelos globales presentan una señal un poco más débil que ERA 5 debido a que no teníamos tanta cantidad de puntos o no había significativa estadística en las regiones que estudiamos, y que si bien la magnitud de las anomalías de ERA 5 es menor, ¿sí? Con lo que son los modelos, se conserva el patrón de respuesta y podemos decir que los modelos logran representar la señal, aunque de una forma más atenuada. Muchas gracias. Bueno, hay 2 minutos para preguntas. Hola, muchas gracias. Me quedé pensando, ¿nos podés comentar un poco cómo representan los modelos el Niño Modoki? Porque realmente siempre tiene un problema en representar el niño en sí, y en este caso el Niño Modoki es más complicado todavía para los modelos. Sí, Capaz que es parte del problema que tenés en la señal sobre Sudamérica. Sí, justamente hicimos un análisis de modelo por modelo, más allá del ensamble multimodelo, y presentaban una gran variabilidad entre ellos. Si yo los comparaba con ERA 5, en general tenían mucha dificultad de
representar lo que es la amplitud y la frecuencia de este índice. Sí, lo mismo que pasa con el ENSO. También hice un análisis de otros forzantes, como por ejemplo el SAM, el módulo lunar del sur, y sucedía lo mismo con los datos de presión. Sí. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Hola Florencia, una consulta. ¿El índice Modoki que usaron es el de Tedeschi? Sí, es el mismo, el que toma de ASOC. ¿Probaron usar el de Takahashi, el de Ken? Porque el de Ken distingue mucho mejor la parte de lo que es el este, de lo que es el centro, porque a veces, sobre todo en los casos del niño, a veces se mezcla un poco lo que captura el índice de Tedeschi respecto de lo que captura Ken. Y aparte te puede servir como un buen diagnóstico de los modelos, porque vas a tener que sacar las dos componentes principales y vas a poder hacer un diagnóstico de si la física de los modelos por lo menos puede capturar esa diferencia de variabilidad ahí en la cuenca entre lo que es puro del este y más bien del centro. A nosotros nos sirvió muy bien para hacer el diagnóstico del modelo en el clima presente. Ah, buenísimo, sí, gracias por la sugerencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación sigue Alejandro Poli con una charla sobre la caracterización y modelado de térmicas en la capa límite atmosférica mediante observaciones en planeador y simulaciones. Buenos días a todos. Este tema fue mi tesis de licenciatura de hace 6 meses. Mi directoras fueran Lucía Curto y Marisa Gassman. Un poco el objeto de estudio son las térmicas que ocurren en la capa límite atmosférica, sobre todo en meses de verano y sobre todo en horas de la tarde. Son importantes porque explican en gran medida el transporte de calor y humedad en la capa límite. Básicamente, una primera aproximación dice que son plumas o columnas de aire caliente que asciende. Y una de las motivaciones para hacer este trabajo es que son muy difíciles de estudiarlas por el entorno en el cual se desarrollan y se quiso aprovechar un poco mediciones a bordo de planeadores, que es algo que a mí me gusta, y muchas charlas de pista se habla de las térmicas, cosa que académicamente no está tanto en los libros. Los planeadores básicamente son aeronaves muy livianas, sin motor, que un poco vuelan de esta forma. Ascienden en espirales dentro de la térmica, cuando alcanzan una altura que les convence, planean dentro del entorno algo descendente hasta encontrar otra térmica y volver a ascender. Esto nos permite asociar datos de ascenso con datos medidos dentro de la térmica. En la experimentación de campo fueron 6 vuelos que se hicieron, yo voy a mostrar uno solo, y los datos medidos fueron con estos dispositivos, que fueron dispositivos caseros que armé yo con Arduino, con sensores que miden temperatura, humedad y presión cada 1 segundo, lo cual nos da una buena resolución temporal y nos permite crear este tipo de gráficos. Esto es a modo de muestra. Por ejemplo, el de abajo es la altura obtenida a partir de la presión. Se comparó con un GPS y es muy buena, que muestra una serie de ascensos y descensos, una altura máxima en este caso de 2100 metros y una duración de 1 hora y media. Es más o menos un vuelo normal. Los vuelos llegaron hasta 2000, 3000 metros de altura en meses de verano. También se graficó θB, temperatura potencial virtual, que es una variable muy conveniente para el estudio en la capa límite porque considera la temperatura y la humedad y además es una variable conservativa en un entorno de ascensos y descensos. Otra variable que se estudió mucho fue Q, otra variable conservativa, en este caso asociada a la humedad específica. Y para ver bien qué sucedía en estos gráficos que se puede ver a ojo, se procedió a hacer unos cortes verticales de todos los gráficos. Vamos al primero, al de la izquierda. ¿Qué es lo que estamos viendo? En color naranja se graficaron datos de θB asociados a movimientos de ascenso. Estamos viendo datos dentro de la térmica. Y en azul, movimientos de descenso, que es el planeo y el descenso compensatorio de
sería el entorno de las térmicas. Se dividió en 3 capas la altura máxima del vuelo como para tener datos que se llamaban niveles bajos, niveles medios y niveles altos, como para caracterizar con la altura las térmicas. ¿Qué se ve acá? Tanto en ascensos como en descensos se puede ver que θB aumenta con la altura. Por otro lado, también se puede observar que θB en ascensos, fíjense, las barras verticales son los promedios para cada nivel. En naranja el promedio, por ejemplo, en niveles bajos. En ascensos, θB es mayor que en descensos, lo cual es lógico pensar porque es una variable directamente relacionada con el empuje. Y esa diferencia va disminuyendo con la altura. En otros vuelos se llegó a ver que esa diferencia incluso se invertía, que la térmica en la parte más alta de la térmica tenía empuje negativo, lo cual estaría explicando que la térmica solo asciende por inercia mientras se desacelera. El segundo de los gráficos es Q. En primer lugar se ve que claramente Q disminuye con la altura tanto para ascensos como descensos y que en el general de los datos Q es mayor en la térmica que en el entorno. Esto nos está diciendo que las térmicas son húmedas y que en todos los casos se puede utilizar Q como una variable que nos permita identificar térmicas, que de hecho hay trabajos que se realizaron en avión con mediciones que utilizan Q como una variable que las caracteriza. Y por último, se realizó un perfil vertical, un corte tipo un sondeo, temperatura y punto de rocío. Lo más interesante de ver acá es, en su parte superior hay un grupo de datos aislado que se graficó de color rosa. Estos datos están asociados a movimientos de descenso. Son datos mucho más secos en la parte superior de la capa límite, que también tienen un grupito de datos asociados a temperaturas mayores. ¿Qué estamos viendo acá? Es la entremezcla, es aire descendente que proviene de la atmósfera libre, mucho más seca y más caliente. Se pudo capturar este fenómeno con estos datos, lo cual fue muy bueno. En estas tablas se hace un análisis general de los 6 vuelos. Esta es una tabla de θB. Se puede ver que para niveles bajos, medios y altos, casi en niveles bajos y medios, todos los datos de θB en la térmica son mayores que en el entorno. Pero en niveles altos ya esta diferencia no es tan clara. En algunos vuelos da mayor, en otros vuelos da menor. También tiene que ver con que el planeador no siempre llega al tope de la capa límite atmosférica. De hecho, siempre llega cerquita, pero no al tope. En cuanto a Q, el otro gráfico, lo que sí se puede ver es que en todos los casos, tanto niveles bajos, medios y altos, las térmicas fueron siempre más húmedas que el entorno, dándonos, como decía, esta variable identificatoria de las térmicas. Además de los datos recolectados en vuelo, se decidió hacer una experimentación numérica con un modelo LES que simula grandes torbellinos. Se llama PALM el modelo, es bastante moderno, es un modelo muy potente. Al ser un modelo de la escala de los grandes torbellinos, nos permite representar bien la capa límite atmosférica y las térmicas que son de esa escala. Con bajo costo computacional, es de código abierto, salida NetCDF, se puede añadir con WRF. Es un muy lindo modelo. Se graficaron algunos cortes verticales que rápidamente voy a repasar. Esto es W, la velocidad vertical en naranja. Se puede ver, por ejemplo, la forma de una térmica que no es tan perfecta como un cilindro perfecto que ocupa toda la capa límite atmosférica. En este caso, por ejemplo, se ve 2 plumas que se unen, que se vuelven a dividir. Algunas partes llegan hasta el tope, otras no. En cuanto a θ, en este caso es θ común sin θB, se puede ver, por ejemplo, que la térmica tiene su máxima anomalía en rojo en la capa de superficie, en la parte inferior, y a medida que subimos, esa anomalía es cada vez menor. En la parte superior, a partir de los 1200 metros, la anomalía de θ es negativa, la térmica es más fría que el entorno. En cuanto a Q, la variable de humedad, se puede ver, como decíamos, en toda la columna vertical, que la térmica está asociada directamente con aire húmedo. Y en sus descendentes compensatorias se puede ver aire mucho más seco descendiendo. Y por último, θB, que es una mezcla de estas dos variables, es más o menos como θ, pero en vez de llegar a 1200 metros de la neutralidad, llega hasta 1300. ¿Qué quiere decir? La humedad le aporta un poco más de empuje 100 metros más alto, permitiendo que de alguna manera la térmica llegue a mayores alturas. Y también algunas cositas como, esto es la entremezcla, aire descendente, más caliente y más seco que el entorno, que está ingresando a la capa límite. También se realizaron cortes horizontales. Esto es una simulación sin viento, como dice acá. En un corte a 300 metros de altura,
muestra, no sé si lo llegan a apreciar, formas geométricas. En naranja son ascensos y estas formas geométricas que parecen hexágonos están directamente relacionadas con la convección de Rayleigh-Bénard, que se puede hacer en una olla y ver los hexágonos. Bueno, en la capa límite ocurre lo mismo. Las térmicas toman formas hexagonales y los descendentes en el centro de la térmica, como muestra esta imagen. En cambio, se realizó otra simulación con 10 metros por segundo de viento del sur, ¿sí?, de abajo para arriba en esta figura, y se puede ver cómo organiza los ascensos, las térmicas en línea, ascenso, descenso, en calles de ascensos y de descenso. Otra comparación en la simulación con viento y sin viento muestra que al agregarle viento a la simulación, el empuje y la velocidad vertical son más o menos la misma, pero el efecto de la humedad en la simulación con viento es mucho mayor, siendo en este caso el 70% del empuje, donde la velocidad vertical es máxima, lo está dando la humedad, lo cual es bastante significativo. Yo pensé que era mucho menos. Y por último se realizó el ciclo de vida de una térmica, que era algo que en ninguna bibliografía encontramos que hablara. Con una simulación de salida cada 10 segundos se encontró, por ejemplo, convergencia en superficie y una pluma inminente. Se empieza a desarrollar a los 4 minutos 30 una columna con algunas partes, burbujas que se aíslan y se mezclan en entorno turbulento. A los 12 minutos 30 una columna más vigorosa que empieza a ganar terreno en la capa límite mientras desplaza aire frío en su parte superior. A los 13 minutos 40 ese aire más denso empieza a reingresar a la térmica, pudiendo partirla y generar burbujas aisladas, pero al tener tanta fuerza térmica llegó a los 18 minutos 20 a ocupar toda la extensión de la capa límite, incluso penetrar levemente en la atmósfera libre, y a los 23 minutos 20 todo ese aire más denso del entorno que empieza a reingresar a la térmica termina por partirla y dividirla y finalizar con el ciclo en la parte de disipación. Bueno, en conclusión, tanto con datos de experimentación de campo como simulaciones numéricas se pudo generar perfiles verticales de las térmicas, de su entorno, estudiar el efecto del empuje de la temperatura, de la humedad, y con las simulaciones numéricas también el efecto del viento en la organización de las térmicas. Además de que se pudo hacer el ciclo de vida completo de una térmica, que era algo que no se encontró en la bibliografía. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para 1 minuto de preguntas. Si alguien... Gracias, muy interesante. Tenía dos preguntas, por ignorancia completamente. La escala horizontal de generación de las térmicas, o sea, tenemos una térmica por acá, otra térmica por acá. ¿Esta distancia está dada por algún precondicionamiento externo? Esa es una. Y la otra es, ¿puedes contarnos un poquito más cómo impusiste en simulación numérica? ¿Qué cortante, qué pusiste? ¿Un gradiente vertical de temperatura? ¿Cómo hiciste esa simulación? Okay. Bueno, a la primera pregunta, la escala, por libros de vuelo en planeador más que otras cosas, que la distancia entre térmicas, hay una proporción entre la altura de la capa límite y la distancia en la térmica. Si hay más o menos 3 kilómetros de altura de capa límite, las térmicas más o menos tienen distancia entre térmicas de esa altura. Eso es más o menos lo único que pude conseguir de la parte académica de meteorología, mucho más no se encontró. Y en cuanto a la simulación numérica, el modelo te permite, es muy configurable. Podés ponerle yo le puse un gradiente vertical de temperatura similar al día del vuelo 1, que fue el que les mostré, gradiente de humedad, viento cero puse para la simulación primera que les mostré, no les mostré los cortes con viento, y humedad de suelo, puedes ponerle, época del año, 1 millón de parámetros que pueden ser de la sinóptica. Jugamos un poco con eso, pero eran tantas las variaciones y combinaciones que decidimos quedarnos más que nada en las condiciones del día de vuelo con el radiosondeo de Ezeiza y jugar con el viento más que nada.
Muy buena exposición. Te quería hacer una consulta relacionada. ¿Cuánto es el costo de tiempo de computacional asociado a 10 segundos de paso o de salida numérica? Un poco eso. ¿Cuánto tiempo cuesta correr este modelo? Las primeras simulaciones que salía cada 1 hora, en 1 hora, 2 horas simulamos 5 kilómetros por 5 con retículas de 30 metros por 30 metros, que es una muy buena densidad. Y para la salida cada 10 segundos insumió muchísimo más. En mi notebook personal que lo corrí, 9 horas me habrá tardado en hacer esta simulación. Bueno, ¿La red de térmicas se mueve o está anclada al piso o tenía algún movimiento? La verdad no debería moverse porque no había viento en la simulación. Pero esta salida, al tener paso cada 15 minutos, la siguiente imagen ya no sabes si es la misma red o se movió, porque tendría que haber hecho esto con salida cada 10 segundos para ver cómo se movía. Es una buena pregunta que se puede estudiar. Yo entendería que se quedaría quieta. Sin viento. Sí. Buenas, ¿qué tal? Me gustó mucho la charla, la verdad muy buena. Quería preguntarte más que nada respecto a la parte técnica de instalación del instrumental. Si vos crees por ahí que la aerodinámica propia del planeador pudo haber generado alguna turbulencia para las mediciones justamente. ¿Y cómo consideraste ese aspecto? No, es muy buena tu pregunta. Hicimos pruebas, se decidió instalar el sensor en la raíz del ala, que sería como la axila, donde es un nodo de menor viento. Si vos pones en la parte superior o inferior del ala, tenés perturbaciones del flujo de aire, mayor y menor presión. Por eso se eligió ahí. Además, se eligió hacer una carcasa para probar si mejoraba o no las mediciones. Es un aspecto técnico que para mí me limitó bastante, pero después de varias pruebas aceptó estos resultados, pero es un aspecto en el cual se espera mejorar. Tenemos más tiempo, así que de última después. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, sigue Federico Gómez. Y su charla es sobre análisis de variabilidad conjunta de las descargas anuales de los ríos de los Andes centrales mediante correlaciones canónicas. Bueno, gracias por la introducción. Ahora voy a mostrar los resultados de uno de los capítulos de mi tesis doctoral que estoy haciendo en el Yanila Mendoza, bajo la dirección del director Diego Araneo, que es sobre análisis de correlaciones canónicas. En primer lugar, voy a dar una definición de lo que es esta metodología. Es una técnica estadística que permite identificar asociaciones entre dos conjuntos de variables a través de matrices de correlación cruzada, optimizando dicha relación. A efectos de este trabajo, se fundamenta en la maximización de esta relación, donde X e Y son el input, que lo voy a describir, serían los datos, lo voy a describir posteriormente. Y bueno, la metodología obtiene estas matrices A y B, que son linealmente independientes, y se usan para alimentar esta fórmula con las matrices de correlación de X e Y, y ahí se obtienen los loadings o factores de carga de X e Y, que son los resultados que voy a exponer acá, y estos loadings son patrones de las variables, de estas dos variables, que voy a escribir posteriormente, que maximizan la correlación entre las mismas. Y ahí, así se obtienen lo que se llaman las variedades canónicas, que están representadas por el número n, y voy a mostrar 3. Entonces, en lo que es meteorología argentina hay pocos antecedentes. Acá menciono todos ejemplos de relación de precipitación en el centro y norte de Argentina y la SST. Más parecido a lo que hice yo, hay un trabajo para el río Amazonas que relaciona SST con datos de estaciones hidrométricas, y en este caso
en el presente trabajo yo lo usé para establecer relaciones entre valores de descarga anual de 6 ríos de los Andes centrales y variables de circulación en el sur de Sudamérica. Entonces, bueno, los datos, acá la matriz X son valores de descarga anual a lo largo de 64 años para 6 ríos, que están acá, marqué las cuencas, son los ríos San Juan, Mendoza, Atuel, Colorado, Neuquén y Chubut. Se utilizó un año hidrológico unificado entre mayo y abril. Son datos acumulados anuales construidos a partir de datos mensuales de caudal, y las estaciones hidrométricas fueron requeridas de estar libres de intervención humana. La matriz I fueron datos del análisis de la 5, la matriz bastante más grande, 64 por 13.340, consistieron en promedios estacionales para los meses de mayo y septiembre, o sea, un dato para cada año, con el promedio de esos 5 meses. Consideramos lo que sería el promedio invernal, que es donde se generan la mayor parte de las precipitaciones sobre la región andina. El periodo es este, del 56 a 2019. La región de estudio del sur de Sudamérica, o Cono Sur, y las variables que empleamos fueron altura geopotencial en 500 y 1000, agua precipitable, viento zonal y meridional en 250 y 1000, que en realidad lo usamos para construir la función potencial y la función corriente. Ahora sí, los resultados propiamente dichos. Está la primera variedad canónica. Estos valores son, como he dicho, son loading, son factores de carga, no son datos de anomalía o correlación propiamente dicho. Entonces, yo lo que voy a presentar es el modo directo de la variedad canónica 1. También puede ser válido un escenario inverso. En este caso tenemos déficit generalizado de descarga anual en todos los ríos, valores negativos. Sería una sequía generalizada. También sería válido un escenario donde hay exceso en todos los ríos de caudal. Entonces, estos valores de los loading de la descarga anual de los ríos se relacionaron con factores de carga de la matriz I, que son las variables de circulación. En este caso, en primer lugar, la altura geopotencial se relacionaron con lo que es en 500 hectopascales, con la presencia de un sistema de alta presión, valores positivos, sobre la región de las cuencas de los ríos, sería el centro del país, Patagonia Norte, y más cerca de superficie, en 1000, con la intensificación de anticiclones del Océano Atlántico y Pacífico. Ahora, esta imagen es de agua precipitable y función corriente. Principalmente lo que más me interesó fue la componente rotacional del viento. Entonces sí, acá lo que se puede ver es la influencia que genera la intensificación de estos sistemas anticiclónicos que generan todo el centro y norte del país advecciones negativas de humedad. Y otra cosa que destaqué, que más al sur se ve algo inverso, se ve un flujo del oeste intensificado con anomalías positivas de contenido de humedad en la atmósfera, que sería como que la zona de los Westerlies está desplazada hacia mayores latitudes. Acá el mapa de función potencial, en este mapa lo que más me interesó fue lo que es la componente divergente del viento. Acá lo que muestro que sobre la región de las cuencas de los ríos que estudié, se combinó convergencia en niveles altos con divergencia cerca de la superficie, que estaría relacionado a movimientos de subsidencia que inhiben la generación de precipitaciones. Ahora, la variedad canónica 2 tuvo un esquema como de gradiente, desde valores negativos para Río Chubut a positivos en Cuyo. También valdría lo inverso, digamos, déficit de caudal en Cuyo y exceso en Patagonia, pero yo voy a presentar este. Primero ahora voy a mostrar el de humedad con función corriente, que en primer lugar se ve una advección positiva hacia los ríos San Juan y Mendoza, y más al sur, que los ríos de la Patagonia están sumidos en una región con anomalías negativas de contenido de humedad. En lo que respecta a la altura geopotencial, en este caso, se ve que el sistema de alta presión está desplazado más hacia el sur, afecta solamente a los ríos de la Patagonia, obstaculizando lo que es los vientos del oeste, los westerlies. Y para los ríos de Cuyo en altura se ve que están bajo la influencia de anomalías negativas de presión, que sería como un debilitamiento en el anticiclón del Pacífico. Para lo que es función potencial, ahora se notan dos zonas
más al sur, como la que escribí anteriormente, con movimientos de subsidencia que obstaculizan las precipitaciones, convergencia de niveles altos y divergencia cerca de la superficie. Y más al norte, ahora se ve el patrón opuesto, con divergencias en niveles altos y convergencias cerca de la superficie que favorecerían ascensos y la generación de precipitaciones. Por último, la variedad canónica 3, que es la más compleja porque combina un factor de carga positivo, que serían exceso de descarga para el río Chubut, para los ríos que están en la provincia de Neuquén, valores negativos, y para los de Cuyo, ligeramente positivos. Se ve para lo que es altura geopotencial, primero una gran zona anticiclónica y un ciclón en altura, y principalmente, lo más importante, más cerca de la superficie, que está desplazado más hacia el noreste. Como la interacción con la orografía lo divide en dos sistemas medio separados que favorecerían el flujo del oeste sobre lo que es Chubut y un flujo del este sobre lo que es Cuyo, que acá después te lo voy a explicar, voy a andar en detalle, como que favorecen la interacción con la orografía que estimula las precipitaciones. Lo que es agua precipitable y función corriente se ve como en el centro y norte del país, anomalías y advecciones negativas de humedad, y más al sur el río Chubut estuvo en una región con contenido anormalmente positivo, loadings positivos de contenido de agua precipitable. En lo que es función potencial, yo lo primero que destaqué acá como cerca de la superficie, en la altura de 1000, zonas de convergencia en niveles bajos estarían relacionados con sistemas de baja presión, y dos zonas con movimientos de subsidencia, que estarían relacionados con sistemas de alta presión. Y esto porque quiero mostrar que es como un esquema que asemeja como a un collado. Y lo más importante de esta variedad canónica, que lo que hablé sobre los efectos locales en la región de Cuyo, que ahí hice zoom, se ve que hay divergencia de niveles altos y convergencia más cerca de la superficie, que favorecería movimientos de ascenso y el estímulo a las precipitaciones, que más al sur no se llega a ver en lo que es los ríos Neuquén y Colorado, que ahí podría ser un posible origen de la diferencia entre los dos sistemas, entre los dos grupos de ríos. Por último, rápido, unas palabras sobre cada variedad canónica. La primera se caracterizó por descargas anuales, desvíos negativos de descarga anual en todos los ríos, relacionados con la presencia de un gran sistema de alta presión. La segunda variedad canónica presentó como un gradiente, desde valores negativos en la Patagonia a positivos en Cuyo, relacionados en este caso a una cuña más situada sobre lo que es la Patagonia. Y por último, lo más relevante de la variedad canónica 3 fueron los efectos locales. Lo que me mostró lo más relevante fueron los efectos locales de un flujo del este sobre Cuyo en la precipitación. Muy bien, tenemos tiempo para preguntas. Hola, gracias por la presentación. Quería preguntarte por el uso de la función potencial, por qué habías tomado esa función, si lo habías, digamos, si habías pensado en el viento, o sea, no como crítica, pero si era mejor esa función o por qué habías elegido usar eso en lugar de las componentes tradicionales de viento. Sí, que la idea, lo principal era mostrar la componente divergente del viento, por eso. Ver si hay movimientos verticales que pueden inhibir o fomentar la generación de precipitaciones. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sigue Florencia Ilusión Solari con su charla en relaciones entre ciclones extratropicales y la actividad eléctrica en el sur de Sudamérica. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces hoy les voy a comentar un poco de una de las
líneas de trabajo que estoy desarrollando en mi doctorado, el cual estoy haciendo en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, bajo la dirección de la doctora Josefina Blázquez y la doctora María Gabriela Nicora. Para comenzar, entonces, hablemos de los ciclones y en particular de los ciclones extratropicales, que sabemos que son una de las características dominantes en cartas de superficie, lo que es latitudes medias, con lo cual resultan esenciales para analizar las características climáticas de la región. Por otro lado, tenemos una escasez de estudios, tanto a nivel global como particularmente a nivel regional, de lo que es estudios sobre actividad eléctrica, en particular la actividad eléctrica asociada o producida por los sistemas de escala sinóptica. Entonces, con esto tenemos la motivación para este trabajo, cuyo objetivo es analizar la relación entre la actividad eléctrica y los ciclones extratropicales en el sur de Sudamérica. Brevemente, una cuestión sobre los datos que usamos. Vamos a trabajar con un periodo de 12 años, del 2010 al 2021, en la región del sur de Sudamérica, y vamos a estar utilizando dos bases de datos grilladas. Por un lado, para la actividad eléctrica, una base de datos que se llama WGLC, desarrollada por Kaplan y Lau, que tiene como información lo que es la densidad de descargas y nos da estos datos en una base grillada que son datos diarios. Ahora bien, esta base de datos nos va a condicionar dos cosas. Por un lado, el periodo de estudio, que son solo 12 años, ya que no se encuentran datos disponibles de esta base por un periodo más largo. Y por otro lado, lo que es la resolución temporal del estudio, ya que contamos solamente la mayor resolución son datos diarios. Y después, para las variables meteorológicas, como puede ser el geopotencial y el viento, vamos a estar utilizando el reanálisis del Centro Europeo, reanálisis ERA5, que si bien cuenta con datos horarios como resolución temporal nativa, los vamos a estar llevando a datos diarios para que coincidan con nuestra base de actividad eléctrica. Yendo a lo que es la identificación de ciclones, desarrollamos un nuevo algoritmo para clasificar e identificar estos sistemas. La idea de estos sistemas es identificar regiones cerradas que contienen un mínimo de geopotencial. Entonces es un algoritmo computacional que lo que hace es algo que nosotros trabajamos de manera intuitiva o visual cuando lo vemos en un mapa, que vemos simplemente una región cerrada, traducirlo a nivel código o a nivel computacional. Es bastante sencillo e intuitivo, lo vamos a calcular en el nivel de 1000 hectopascales siempre que el terreno esté por debajo de 1500 metros. Y además vamos a agregar dos condiciones muy sencillas para filtrar bajas térmicas, efectos de terreno y cuestiones de ruido que están dadas por la alta resolución de los datos. Vamos a pedirle dos cosas. Por un lado, que la vorticidad relativa en el interior de esta región en al menos un punto alcance un valor de -8 por 10 a la -5 segundos a la -1 o una vorticidad ciclónica incluso más intensa. Y por otro lado, que la profundidad del sistema, que la estamos definiendo como la diferencia entre el máximo de geopotencial y el mínimo geopotencial dentro de esa región, sea de al menos 15 metros geopotenciales. Acá yo dejé dos ejemplos de 2 días. Tenemos el geopotencial en 1000, los espesores 1000/500, la densidad de descargas y ven en gris sombreado son todas las regiones que identifica este índice, que la verdad que funciona muy bien. Es lo que vemos visualmente, coincide perfectamente con la región identificada por el índice. Una vez que tenemos nuestro índice, entonces estamos en condiciones de analizar la relación entre estos sistemas y la actividad eléctrica. Entonces nos podemos preguntar, primero, como un análisis exploratorio, qué tamaños tienen estos sistemas y qué tamaño tiene la región con actividad eléctrica dentro de estos mismos sistemas. Y acá vemos que siempre, en la abrumadora mayoría de los casos, la actividad eléctrica ocupa un área de 250 píxeles o puntos de grilla, o menos, mientras que los ciclones, si bien la mayor parte de los casos están en 500 puntos de grilla o menos, tenemos como una caída mucho más suave y encontramos sistemas mucho más grandes. Si nos preguntamos cómo es la relación entre estas dos áreas, o sea, en cada sistema miramos cuál es el área del sistema y cuál es el área que ocupa la actividad eléctrica, vemos que se destaca primeramente esta región, que es porcentaje de área 5% menor, o sea que la actividad eléctrica ocupa una región muy pequeña del ciclón y que rara vez encontramos, digamos, por encima del 40-50% que la actividad eléctrica ocupe, como digamos, la mayor parte del área del sistema. Entonces, viendo esto, que es una región muy chica, nos podemos preguntar si hay algún área que sea preferencial para la ocurrencia de la actividad eléctrica. Y vemos que sí, que hay un sector muy marcado. Entonces, la región preferencial de ocurrencia de actividad eléctrica va a ser el sector noreste de la baja,
que es el sector cálido de nuestro ciclón extratropical. Si lo fuéramos a mirar en una resolución temporal más alta, como por ejemplo horaria o trihoraria, podríamos ver que cuando comienza a desarrollarse el ciclón, muchas veces la actividad eléctrica va a estar en el centro del sistema y a medida que el sistema se desarrolla más y se organiza más, esta actividad eléctrica se puede organizar sobre el frente frío, incluso extendiéndose típicamente hacia el noroeste por fuera del área cerrada delimitada por el ciclón, y también se puede organizar sobre el frente cálido. Y ahora, cambiando un poco el enfoque, vamos a ir a una climatología estacional y nos podemos preguntar entonces cuánta de esta actividad eléctrica está asociada a ciclones. Esto es, de todos los días que ocurre una actividad eléctrica, cuántos de estos días también ocurrió en el mismo punto un ciclón extratropical. Y vamos a destacar algunas cosas, como por ejemplo en el Atlántico, específicamente entre la banda de 25 y 45 sur, hasta el 30% de los días con actividad eléctrica están asociados a ciclones. Si nos cruzamos del otro lado y nos vamos sobre el Pacífico, este porcentaje llega a duplicarse, pero esta región del Pacífico es una región donde ocurren muy pocos días de actividad eléctrica en el año. Si nos vamos ahora al centro, digamos, al continente sudamericano, vemos que, salvo lo que es el sur de la Patagonia, la actividad eléctrica no está explicada por los ciclones extratropicales. Y si ahora vemos como la otra cara de este análisis, digamos, de los ciclones extratropicales, ¿cuántos tienen actividad eléctrica? Si lo pensamos desde una perspectiva local, o sea, yo tengo la ocurrencia de un ciclón en un punto, si ocurre o no en ese mismo punto actividad eléctrica, vemos que en el Atlántico hasta el 40% de los ciclones extratropicales tienen actividad eléctrica asociada. Ahora, si pensamos en una asociación no local, sino por sistemas, digamos, yo tengo un punto donde ocurre un ciclón y me fijo si hay actividad eléctrica, no solo en ese punto, sino en alguna otra región del sistema, este porcentaje va a aumentar mucho, vamos a empezar de valores desde el 60% en 50 sur, y a medida que nos vayamos moviendo hacia el norte va a aumentar y vamos a superar los valores del 90%, con lo cual la mayoría de los ciclones sobre el Atlántico y también sobre el Pacífico, lo que es el este de Sudamérica, van a presentar actividad eléctrica en alguna parte del sistema, como ya vimos, no en la mayor parte del sistema. Y ahora sí, para ir cerrando, vimos entonces que la mayoría de los ciclones en latitudes medias presentan actividad eléctrica, pero el área donde ocurren estas descargas es mucho más pequeña que el área del sistema y que la actividad eléctrica ocurre preferentemente en el sector cálido de la baja de nuestro ciclón extratropical. En algunos datos más puntuales, sobre el Océano Atlántico, los ciclones extratropicales ocurren en aproximadamente un 10% de los días de cada estación, pero pueden explicar hasta el 30% de los días con actividad eléctrica. En cambio, si nos vamos al Océano Pacífico, donde los ciclones extratropicales son un poco menos frecuentes, vemos que pueden explicar gran parte de los días con actividad eléctrica, pero estos son muy pocos días a lo largo del año. En Patagonia Sur tenemos que los ciclones extratropicales pueden explicar hasta el 40% de la actividad eléctrica y que en el resto de Sudamérica no resultan particularmente relevantes, entonces la actividad eléctrica está explicada por otros fenómenos y otros sistemas, como por ejemplo los sistemas frontales en invierno y en primavera, o los mesosistemas convectivos en verano. Entonces, algo importante para destacar es que los ciclones extratropicales pueden explicar la existencia o la ocurrencia de actividad eléctrica en regiones que normalmente no se suele poner el foco de los estudios, porque son regiones que tienen muy poca actividad eléctrica al año, pero sin embargo, entonces, estos sistemas son muy relevantes y pueden explicar esta actividad eléctrica, por escasa que sea o por poco frecuente que sea. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. ¿Consultas? ¿Preguntas? Hola, muy interesante el trabajo que están realizando. Una consulta respecto a la frecuencia de actividad eléctrica en las regiones. En la figura que mostraron, ¿está separado por el ciclo de vida de los eventos? O sea, ¿juntaron día por día que detectaban o estás discriminado? No hicimos un algoritmo de tracking de los eventos, es simplemente como día por día y contabilizamos en cada punto cuándo ocurre un ciclón y si coincide o no coincide con los días en los que ocurre actividad eléctrica. ¿Alguien más?
Bueno, Luis. A continuación, Rodrigo Merino, con su charla sobre estimación de flujo de CO2 en el centro de Argentina, análisis de una década con el WRF. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Láser? Excelente. Y así paso y así voy. ¿Listo? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la presentación. Esto es parte del trabajo que realicé en mi tesis doctoral, un resumen de resultados. El trabajo trata justamente sobre flujo de dióxido de carbono en el centro de Argentina. Vamos a empezar a hablar entonces de qué procesos pueden relacionarse con el balance de dióxido de carbono en ecosistemas en general. Los dos procesos principales para representar el balance de dióxido de carbono en ecosistemas son, por un lado, el proceso de fotosíntesis de los ecosistemas, que esto vamos a llamar producción primaria bruta, o GPP por sus siglas en inglés, y que tiene un efecto neto de asimilación de dióxido de carbono desde la atmósfera hacia la superficie. Y por eso suele tener valores negativos. Y por otro lado, el proceso de respiración de ecosistema, que abarca los procesos de respiración de la vegetación y de la respiración del suelo propiamente dicho. Esto tiene un efecto neto de emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera y va a tener valores positivos. La suma de estos dos efectos es lo que va a dar el flujo resultante, digamos, de dióxido de carbono de la superficie a la atmósfera y es lo que llamamos intercambio neto de ecosistema. Ahora bien, ¿por qué estudiar el balance de carbono en los ecosistemas? Bueno, el 90% de los intercambios que ocurren entre la atmósfera y la superficie terrestre en los continentes ocurren debido a estos procesos en los ecosistemas. Por eso es importante conocer cómo funcionan, porque cualquier variación en los ecosistemas va a afectar de forma seria el balance de carbono entre la superficie y la atmósfera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funcionan los ecosistemas argentinos en términos de si son fuentes o sumideros de dióxido de carbono? Bueno, la mejor metodología para analizar cómo se comportan los ecosistemas es mediante observaciones in situ con la metodología de covarianzas turbulentas. Existen algunos trabajos que caracterizan algunos sitios de cultivo y pasturas en la región pampeana, pero en general, debido al alto costo de los instrumentos, son pocos estos sitios y no alcanzan para hacer un balance regional. Suele haber muy pocas torres en Sudamérica y en particular en Argentina comparado a lo que son otras regiones del mundo, ¿no? Ahora bien, ¿qué dicen los modelos globales sobre lo que es el balance de dióxido de carbono en los ecosistemas, específicamente en nuestra región? Bueno, muestran resultados dispares. Algunos modelos muestran al centro de Argentina como un emisor neto y otros lo muestran como un sumidero neto. Y existe también cierta incertidumbre sobre si pueden representar la variabilidad de la región, porque justamente por la falta de datos sobre los ecosistemas de la región. Entonces lo que nos planteamos en este trabajo como objetivo general fue estudiar la variabilidad diaria, mensual y anual de los intercambios de dióxido de carbono en los sistemas de la región central argentina. Para esto lo que utilizamos es un modelo. El modelo BPRM, modelo de vegetación y fotosíntesis, que representa justamente estos intercambios que les mencioné, que fue propuesto por Mahadevan y otros en 2008. La virtud que tiene este modelo es que combina tres fuentes de información. Por un lado, datos de covarianzas turbulentas que sirven para calibrar el modelo y que logre representar los ecosistemas locales. Por otro lado, el uso de imágenes satelitales que permiten recuperar el estado de la vegetación, el estado de la salud y la fenología de la vegetación, así como el estado de humedad del suelo que hay en la vegetación, en ecosistemas. Y por otro lado, el uso de modelado numérico para conocer las variables meteorológicas que sirven como forzante a esos procesos relacionados a la emisión o absorción de dióxido de carbono. Esto lo utilizamos para generar estimaciones de intercambio neto, de producción primaria y de respiración en escala semi-horaria para toda la región central de Argentina. Para esto se realizaron simulaciones numéricas con 8 kilómetros de resolución, con este modelo acoplado para toda la década de 2010 hasta 2019.
Como dije, se utilizaron datos de covarianzas turbulentas para la calibración y validación del modelo. Se disponía de 5 sitios en la provincia de Buenos Aires, con sitios agrícolas y con pasturas. 3 de estos sitios se usaron para la calibración del modelo y 2 para validación. Acá en el gráfico a la izquierda lo que tenemos son las series temporales de intercambio neto. En rojo están las observaciones de covarianzas turbulentas y en verde lo que se generó con el modelo. En el gráfico de arriba tenemos un sitio agronómico con rotación de cultivos y en el gráfico de abajo un sitio con pasturas relacionadas a la ganadería. Lo que se puede ver es un acuerdo relativamente bueno en el sitio agronómico en términos de la variabilidad mensual que logra representar el modelo, con una varianza explicada entre el 75 al 40% según el mes, pero con algunas diferencias en algunos meses de verano y lo que es la primavera. Esto principalmente dado por algunas deficiencias del modelo para detectar la presencia de cultivos de invierno. Y por otro lado, en el sitio de pastura se tiene un acuerdo un poco más deficiente, con una varianza explicada entre el 50 y el 20%, con una sobreestimación de los valores de intercambio neto en invierno especialmente. Ahora bien, a partir de esos campos obtenidos con modelados, se generaron promedios para distintas horas del día. Específicamente acá lo que muestro es para distintas horas del día para los meses de verano. Acá lo que tenemos son los valores en distintas horas de la noche. Lo que podemos ver que durante toda la noche hay una emisión neta de dióxido de carbono en toda la región, que se comporta de forma relativamente homogénea. Y durante horas del día, el intercambio neto pasa a ser negativo, lo cual implica una asimilación de dióxido de carbono por la superficie. Eso se maximiza en horas cercanas al mediodía solar, a las 15 UTC, donde esa captura es mayor, especialmente en la zona central del país relacionado al desarrollo de los cultivos de verano. Vemos también que hay otros mínimos en el noreste del país relacionado a todo lo que es la presencia de la selva misionera. Otra cuestión interesante para mostrar de este gráfico es que al atardecer algunos de los ecosistemas del norte empiezan a cambiar de emisores a fuentes de dióxido de carbono, y eso tiene que ver con que otro de los forzantes de los flujos de dióxido de carbono son la temperatura del aire. Y vemos que el proceso de fotosíntesis suele maximizarse en temperaturas templadas en torno a los 20 grados, pero luego decae con temperaturas más fuertes, mientras que la respiración del ecosistema aumenta de forma linealmente con la temperatura. Y eso tiende a favorecer que a las horas del atardecer, cuando las temperaturas son máximas y la radiación empieza a decaer, empieza a ganar la respiración por sobre la asimilación de carbono. En términos de lo que son los meses de invierno, en distintos horarios, básicamente la mayoría de los ecosistemas actúan como emisores netos, salvo en algunas horas cercanas al mediodía central, donde parte del este del país empieza a asimilar un poco de dióxido de carbono. Vemos, esto es en parte justamente porque en invierno tenemos días más cortos, donde el forzante radiativo es mucho menor, pero además también existe un gradiente zonal en la producción primaria que responde principalmente a la disponibilidad de humedad que hay en invierno. En invierno tenemos una temporada seca en todas las zonas al oeste del país que limitan el crecimiento de la vegetación y la asimilación de dióxido de carbono. Acá lo que tenemos son los valores promedio mensuales, es decir, para todos los meses del año. Y lo que tenemos es, en los primeros 3 meses del año, relacionados a lo que es el desarrollo de los cultivos de verano, valores muy negativos, con una gran asimilación de dióxido de carbono en la zona central. Luego, a partir de lo que es el otoño y ya hacia los meses de invierno, todos los ecosistemas giran hacia una emisión de dióxido de carbono sostenida a lo largo de todo este periodo. Y si algo que es interesante para mostrar es hacia septiembre, octubre y noviembre comienza a haber una asimilación en todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene que ver con el desarrollo de cultivos de invierno en toda esta región, que es muy prevalente para ese tipo de desarrollo de cultivos. Entonces, esta región presenta un doble ciclo en el verano y en el invierno, un doble ciclo de asimilación. Otra cosa interesante para ver es que acá lo que tenemos es la producción primaria promedio mensual. Tenemos un máximo importante en enero y febrero en lo que es la zona central, pero ese máximo luego se desplaza en marzo un poco más al norte y tiene que ver con la presencia de distintos cultivos a lo largo del país, que tienen su etapa de madurez en la zona central en enero y febrero, pero luego lo que es la siembra de maíz tardío, digamos, en el norte del país, suele tener una fecha de siembra en enero y una etapa madura un par de meses posteriores. Y es interesante que el modelo logre captar esa señal. Es una de las virtudes del modelo.
Bueno, lo que tenemos acá es el intercambio neto diario para toda la década, es decir, promediando todas las simulaciones. Lo que se observa principalmente es que parte del este de la provincia de Buenos Aires actuó como un sumidero neto a lo largo de esos 10 años. El área cercana a lo que es la selva misionera también actuó como un sumidero muy fuerte. La zona central tiene valores cercanos a la neutralidad y algunos valores positivos, mientras que partes cercanas al norte del país actuaron como emisores netos. Si uno toma el promedio espacial de todo este campo, obtiene valores negativos que indican que la zona actuó como sumidero de dióxido de carbono durante la última década. Bueno, como resumen de conclusiones y de trabajo futuro, este modelo ofrece estimaciones a niveles seminarios y que permiten analizar la variabilidad diaria, mensual y anual de los intercambios netos de dióxido de carbono. El comportamiento esperado se obtuvo el comportamiento esperado para sitios agrícolas que hay en el centro del país. Pero el modelo tuvo algunos problemas para reproducir lo que son los ciclos bianuales de la vegetación, especialmente en zonas con rotación de cultivos. Y en términos de trabajo futuro, obviamente nos gustaría contar con más datos de covarianzas turbulentas para poder representar de forma adecuada ecosistemas, principalmente el norte del país, del cual no tenemos información. Y vamos a estar trabajando con utilizar imágenes satelitales de alta resolución que permitan representar de forma adecuada lo que es la zona de mosaicos de cultivo del centro del país. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Tenemos tiempo para preguntas. Está más cerca. Bueno. Gracias. Este tema está buenísimo. Tengo una duda, no sé si estoy linkeando dos cosas que nada que ver, pero hoy que se habló tanto de geoingeniería y a veces pensar en cosas medio estrambóticas, y digo, en este tipo de trabajos, si se está pensando proponer alguna rotación de cultivos que haga más eficiente que ese sumidero de dióxido de carbono, no sé, por lo menos para aquellos que se quieran comprometer con algo un poco más natural de mitigación o algo por el estilo. Es complicado porque generalmente el forzante que mueve a que haya rotación de cultivos es más económico, digamos. El hecho de que pueda haber varios cultivos depende a veces de factores económicos, que a veces dependen de factores impositivos en la región. Entonces, muchas veces se hace pensando más en eso que en lo que le pasa al ambiente. Es complicado. Rodrigo, muy interesante tu exposición y vos sabés que la misma pregunta se hace desde el punto de vista del océano. Si es una fuente neta de emisión o de sustracción. Entonces, la pregunta que lo que te quiero preguntar es cómo se trabajan los bordes del dominio en cuanto a los flujos, tanto en el océano como en el borde del dominio del modelo. Sí, no, lo que pasa es que este modelo en particular solo trabajé con la emisión de la superficie. Es cierto que el modelo WRF incluye el esquema químico y uno podría activar qué es lo que sucede con el océano. Yo en particular no lo analicé. Como solo analicé con los intercambios, no traté específicamente con la concentración. Así que imagino que se podrían simular, pero no lo estudié. ¿Alguien más? Bueno, visita. Bueno, anteúltima charla, el orador es Javier Ignacio Campos Núñez y va a hablar sobre el efecto del transporte horizontal de humedad sobre ambientes potencialmente tornádicos en Chile centro-sur. ¿Está apagado? Muchas gracias por dejarme presentar acá. Como me presentaron, mi nombre es Javier Campos y vengo a presentarles sobre mi trabajo de tesis del máster allá en Chile, así que empecemos. Quería partir con esta pregunta principal, que si es que Chile es o no un país de tornados. Muchos creerán que no, muchos creerán que sí, pero la respuesta corta es que sí. Chile es un país de tornados, quizás no tanto como Estados Unidos o lo que ocurre acá en la Pampa Argentina, pero es una pregunta que hasta no hace mucho en Chile, si tú le preguntabas a cualquier persona, te iban a decir que Chile no era un país de tornados. Pero claro, tenemos algunos registros. Un evento muy particular fue el del año 2019,
cuando ocurrió un enjambre de tornados, en particular afectó a dos grandes ciudades como lo es Los Ángeles y Concepción, están alrededor de 37 grados sur. Y este evento en particular dio pie a que muchas investigaciones se empezaron a realizar sobre los tornados en Chile. Y claro, un evento muy reciente que también fue muy catastrófico fue el de Puerto Varas, que es un poco más al sur, que ocurrió el año 2025. Entonces, con estos antecedentes, claro, podemos decir que Chile efectivamente es un país de tornados. Bueno, un poco de lo que se ha estudiado hasta ahora de tornados, tenemos un poco la distribución espacial, como vemos a la imagen de la derecha, donde vemos que la mayoría de los tornados también se categorizan como tornados y trombas marinas, por la cercanía a la costa, claro, se distribuyen principalmente en la zona centro-sur de Chile, que es aproximadamente entre 32 a 40 hasta 44 grados sur. También por otra parte tenemos la distribución mensual de tornados en Chile y como podemos ver, la época de tornados se concentra en el invierno, la época fría de Chile, fría y húmeda para destacar, y que es principalmente entre los meses de mayo y junio, que es cuando se maximiza este pic de tornados en Chile. Por otra parte, en estudios posteriores del año 2024 de Marín y colaboradores, se estudió un parámetro para analizar el potencial tornádico en Chile en particular, en Chile Centro-Sur. Entonces, como podemos ver, el nombre de este parámetro es el Significant Tornado Parameter, STP por sus siglas. Y acá lo que podemos ver es en el panel donde aparece la letra T, significa la hora de ocurrencia del tornado. Como ven, se maximiza esta señal del STP. Lastimosamente, claro, se maximiza en una región muy grande, pero hay que partir de algo, claro, y es un primer parámetro que puede empezar a darnos indicios de cuándo pueden ocurrir estos eventos, para un tema de predictibilidad en el futuro. Entonces, eso como ejemplo. Y ya indagando más en el transporte de humedad, que es lo que abarca mi tesis, nos empezamos a dar cuenta que muchos de estos eventos de tornados que han ocurrido a lo largo de la historia en Chile están asociados principalmente a estos ciclones extratropicales que vienen acompañados de un flujo de humedad importante. Este flujo de humedad, el transporte integrado de vapor de agua, IVT por sus siglas, es el que vamos a ocupar como variable para analizar. Entonces, como ven ahí la ubicación del tornado y horas anterior al tornado hay un flujo que se va acercando. Por esta razón surge esta pregunta de si es que el IVT podría tener una relación con estos ambientes potencialmente tornádicos en la zona de estudio. Entonces, ya pasando un poco a cómo vamos a responder esta pregunta, los datos que estamos ocupando, principalmente el reanálisis era 5. Como ven, tengo dos dominios, un dominio más grande para ver la parte sinóptica y un dominio más acotado para el tema del cálculo de los parámetros convectivos. La gracia es que en el dominio grande vamos a calcular anomalías estandarizadas respecto a la climatología del IVT, tanto como de la presión a nivel del mar, y en el dominio más pequeño vamos a calcular principalmente lo que es el flujo de humedad y los parámetros convectivos de interés, como lo son la inestabilidad del CAPE, la cortante del viento, la helicidad relativa a la tormenta, y el STP, que es un parámetro compuesto que contiene información de estos tres que nombré anteriormente. Y cabe recalcar que vamos a estar ocupando una lista de tornados y trombas marinas que se ha hecho un esfuerzo muy grande en Chile para recolectar información de tornados que han ocurrido tanto en el pasado y de ir actualizando con los tornados que van ocurriendo año a año. Hasta ahora van aproximadamente 100 eventos, no son muchos, pero es con lo que tenemos que trabajar. Y principalmente vamos a estar trabajando con 61 eventos en mi trabajo de tornados y trombas marinas. Así que continuamos. Entonces, ya por el lado derecho tenemos series de IVT que están centradas en la hora 0, que es la hora de ocurrencia de cada tornado. Como ven, la serie de IVT está un poco desordenada entre todos los eventos. Tenemos el valor promedio, una señal plana. Por lo tanto, pensamos que podríamos agrupar estas series en distintos clústeres para intentar buscar señales que sean características y distintas condiciones sinópticas a partir de la señal del IVT. Entonces nos basamos en la hora menos 12 a la hora 6 para una ventana de tiempo cercana a la hora del evento y lo separamos con un método de agrupamiento jerárquico, obteniendo principalmente 4 grupos. Entonces aquí tenemos los 4 promedios, los 4 compuestos asociados a cada uno de estos grupos que separamos a partir de las series temporales de IVT. De particular interés son los grupos que están en la parte inferior, ya que como ven, en colores, en el sombreado
tenemos las anomalías estandarizadas de IBT, con contornos tenemos las anomalías estandarizadas de la presión a nivel del mar, y cerca del lugar, como ven, que dice 0, 0, se maximiza una señal del STP, que es este parámetro que estamos analizando. Y se preguntarán por qué no hay una línea de costa para georreferenciar, es principalmente porque la mayoría de los eventos ocurren no en un solo lugar, sino que a lo largo de muchas latitudes. Por lo tanto, lo que hicimos fue centrar este mapa sinóptico alrededor de la ocurrencia del tornado. Como muchos sabrán, Chile es un pasillo, así que esto es solamente variación latitudinal. La mayoría, si nos fijamos en los mapas, lo que está al oeste sería el Océano Pacífico, al este estaría la cordillera, por lo tanto, solamente la variación es latitudinal. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en el grupo 3, que es que está a la esquina derecha, abajo, principalmente por la señal que da del STP, que se centra justo en la ubicación del tornado. Entonces nos vamos a enfocar en ese grupo. Y aquí tenemos un promedio compuesto de los parámetros convectivos de interés. Por una parte tenemos la inestabilidad con el CAPE, la constante del viento entre 0 y 1 kilómetros, la lisidad en los primeros 500 metros y el STP. Como ven, se maximiza bien cerca de la hora 0 de la ocurrencia del tornado. Y por último, tenemos la serie del IBT, de este flujo de humedad, donde nos interesa mucho esta señal. Como ven, se maximiza horas antes y luego de este máximo, este pic de IBT, empieza a decrecer y luego empieza a aumentar la inestabilidad y el máximo de este parámetro que es el STP. Entonces, a partir de esto, nosotros nos preguntamos si es que, porque claro, tenemos pocos eventos de tornados, entonces nos preguntamos si es que juntamos muchos eventos que tengan esta señal en particular del IBT, podríamos encontrar otros grupos que tengan un potencial tornádico. Y para esto, entonces, pasamos a un enfoque 2 de nuestra tesis, de la tesis que es buscar análogos de IBT. Series que se parezcan a esta de referencia que mostré anteriormente, para poder ver si es que dentro de todo ese grupo aparece una señal de un potencial tornádico, evidentemente. Entonces, descargamos serie de tiempo del IBT en esos 5 puntos rojos, que son 5 ciudades que están en distintas latitudes para tener esta variabilidad. Y como ven, tenemos por acá variabilidad, o sea, muchos eventos que se parecen con correlación a la señal de referencia del IBT. Entonces, finalmente lo que encontramos es que al agrupar este análogo de series de IBT, bueno, al encontrar este análogo de serie de IBT, al filtrar por rangos de STP, por ejemplo, más extremos, algo que olvidé de mencionar es que, claro, para Chile los valores de STP negativos son los que indican, digamos, un potencial tornádico. Entonces, mientras más negativo es el IBT, que sería el STP, perdón, que es la serie verde, que está más arriba, si se dan cuenta, agrupa un IBT que es mayor en intensidad. Entonces, esto nos estaría dando indicios de que quizás el flujo de humedad, mientras mayor sea, también estaría asociado a mayores valores de STP, es decir, valores más tornádicos. Entonces, como para resumir un poco, tenemos estos dos enfoques. Tenemos el compuesto desde los tornados, eventos que tenemos registro, donde se ve esta señal en particular, y luego tenemos el enfoque del subgrupo de análogos de IBT, donde agrupé un STP sobre cierto umbral, que en este caso es menos 0.1. Y como ven, la condición sinóptica y las anomalías estandarizadas del IBT, tanto como la presión a nivel del mar, dan una señal bien similar. Por lo tanto, esto nos da un indicio de que hay una relación en ambas direcciones, y también se maximiza esta variable, el STP, cerca de la zona donde se extrajeron las zonas de la serie de tiempo. Entonces, como un concepto para terminar de cerrar la idea, tenemos estos dos enfoques. Desde los tornados realizamos un agrupamiento jerárquico y llegamos a una condición sinóptica en común que está relacionada desde los análogos de IBT, es decir, solo desde la señal de IBT filtramos y llegamos hasta una condición sinóptica que es bastante, digamos, uno diría que es una condición potencialmente tornádica en Chile. Con esto cabe destacar que, claro, este potencial tornádico siempre está la posibilidad de que ocurra, pero no necesariamente significa que va a ocurrir, solamente están los ingredientes para formarlo. Así que con eso termino y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. ¿Consultas? ¿Preguntas?
Están todos callados. ¿Sí? Se entendió todo. Se asustaron por el cartel. Llegamos al final de este bloque con la última charla de Moira Luz Clara. Se ve que los oceanógrafos cerramos los bloques. Que la charla se llama Olas de calor marinas, patrones en la plataforma continental argentina, con énfasis en la región norte. Hola, bueno, gracias por quedarse, última charla, de verdad, todos con hambre. Soy oceanógrafa, soy Moira Luz Clara, hice un trabajo de olas de calor marinas con Bárbara Prario, Reinaldo Maenza, colega de muchos de ustedes, y Santiago Bazáñez, colegas de Mar del Plata todos. Para analizar los patrones y la variabilidad, las tendencias de las olas de calor marinas en nuestra plataforma, que la consideramos como ese cuadradito. Avanzamos. Bueno, el contexto global en este congreso ya a esta altura no suma mucho, pero bueno, la temperatura de la atmósfera está aumentando, la temperatura del mar está aumentando, la frecuencia de extremos está aumentando y la media mensual es más alta año a año. ¿Por qué estudiar las olas de calor marinas? Las siglas son MHW, Marine Heat Waves en inglés. Tienen impacto en la vida marina y las sociedades. Provocan eventos naturales extremos, como los que ya se fueron mencionando en estas jornadas. Incremento de factores estresantes del océano, como la alta acidificación, la desoxigenación. Pérdida de hábitat y biodiversidad. Migraciones de las especies, muertes masivas de determinadas especies en las costas, incluso de nuestro país. Y todo esto lleva a pérdidas económicas, o sea que esto es relevante. ¿Cómo se define una ola de calor marina respecto a las olas de calor conocidas en la atmósfera? Son eventos anómalamente cálidos, una duración mínima de 5 días consecutivos. Si una ola de calor tiene 5 días o más y de repente hay 2 días donde ya no se consideraría una hora de calor, nosotros lo consideramos como parte del mismo evento, si es 2 días o menos. Son temperaturas superiores al percentil 90 y tienen una clasificación determinada por Hobday en 2018 de categorías respecto de cuánto superan el percentil 90. ¿Qué analizamos? Estamos analizando datos de reanálisis de Reynolds, conocido como Reynolds. Son datos interpolados con interpolación óptima, diarios de 1/4 de resolución espacial. En el periodo, que no lo anoté, de 1982 a 2024, o sea que tenemos 42 años de datos. Y las métricas que analizamos son la duración, tenemos en este eje la temperatura, el tiempo, lo que dura una ola de calor cuando supera el percentil 90, la intensidad, ¿sí? Puede ser la intensidad máxima, la intensidad media, y la intensidad acumulada, que es toda el área bajo la curva. Y después, cuando las olas de calor son muy cortitas, las llamamos picos de calor, y no es lo que va a ser analizado acá, pero bueno, también puede ocurrir. En resultados, esta es nuestra área de estudio. Este es el total de olas de calor marinas detectadas en los 42 años de datos. Se puede ver que se han detectado olas de calor esto es píxel a píxel. Se han detectado olas de calor en todos los píxeles de la plataforma, principalmente, o sea, la mayor cantidad se encuentra en la plataforma Argentina Norte y en el área al sur de Malvinas, Banco Burwood, Banco Namencurá. En
En el segundo gráfico tenemos la duración media de estas olas de calor marinas, que es alrededor de 13 a 15 días por ola. Y bueno, también hay zonas donde la duración detectada ha sido más alta que en otras. La máxima intensidad también se da en la plataforma Argentina Norte, un poquito más hacia el sur, sobre el talud continental. Y en algunas regiones clave, como puede ser el área de Bahía Grande. Bueno, esto se puede analizar píxel a píxel. Nosotros tenemos series de datos en distintos píxeles que fuimos tomando. Bueno, da resultados muy interesantes. No tenía tiempo de mostrarlos aquí. En el cálculo de las tendencias, se observan tendencias positivas, tendencias que sería interesante analizar, pero no han dado significativas, que son las negativas. Esto es para que vean el gráfico completo, pero en realidad es esto lo que nos dio con tendencias significativas en la plataforma. Y se observa la plataforma media con tendencias significativas, positivas, y lo mismo en el banco de Burwood. Son áreas biológicamente, ecosistémicamente muy interesantes, entonces es algo que tenemos que seguir investigando y donde hay que meterse para dar respuesta, sobre todo a la pesca, ¿no? Cuando lo económico es lo importante también. Esta es la frecuencia, acá estamos hablando de la cantidad de olas de calor, la tendencia en la intensidad media y la tendencia en la duración. Ya para la intensidad media y la duración se ve que ya es un poquito, son menos las áreas significativas, pero igualmente se observan, y siempre destacando esta área del sur. Hoy hubo una presentación más temprano donde también esa era un área importante de aumento de temperatura en la atmósfera, así que sin duda está relacionado. Bueno, y este es el último gráfico. Acá tenemos los gráficos de calor. El porcentaje de superficie con olas de calor marinas, porque esto es, nosotros analizamos píxel a píxel en toda la plataforma. Lo que hicimos acá fue hacer tenemos los meses, en el eje Y, los años en el eje X, y los colores nos dan el porcentaje de la plataforma que presentó olas de calor en un determinado mes, en un determinado año. Donde está el rojo intenso es donde prácticamente toda la plataforma en esa época contaba con presentaba una ola de calor. Se ve que hay años en los que las olas de calor fueron más frecuentes. En el siguiente muestro la máxima intensidad de las olas de calor marinas. Se observa en todo el periodo de estudio se observan intensidades altas, pero podemos ver que en los últimos años la tendencia es a que cada vez sean más intensas. Y la duración media también tiene un patrón raro. Este valor muy alto que vemos ahí es el 1998, que parece un año de quiebre en el análisis de las tendencias también. Así que bueno, son cosas interesantes para analizar. Como conclusiones, los sitios con mayor frecuencia de ocurrencia en general no coinciden con los de mayor duración, pero se observa en la tendencia que están aumentando. Los eventos de olas de calor marinas más intensos se registraron principalmente en las regiones del frente de plataforma media, la confluencia Brasil-Malvinas, el talud. El análisis de tendencias mostró valores significativos en regiones de plataforma media, en algunas regiones costeras al sur de la plataforma y en el área del banco de Burwood. Y la variabilidad anual de las olas de calor marinas revela diferencias entre los periodos antes y después de 1998. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Moira. Gracias. ¿Consultas? Sí. Muchas gracias, Moira. No. Una pregunta cortita. Gracias. ¿Este tipo de olas de calor marinas tiene algún tipo de propagación o desplazamiento? O sea, esa temporalidad, por ejemplo,
ejemplo. No lo hemos analizado. Nosotros analizamos píxel a píxel como fue digamos, tendríamos que hacer el análisis de en un píxel, ver cómo vos hablas de propagación espacial igual. Sí. Sí, no lo hemos analizado, pero interesante. Gracias. Dame un segundo que está al fondo. Bueno, gracias Moira por la presentación, muy interesante. La primera vez que escucho el concepto. Y una de las cosas que me preguntaba es respecto del impacto de estas olas de calor marino. Si habían estudiado o cuáles son esas implicancias que tiene. Ese es el próximo paso, sí. Queremos analizarlo con efectos, sobre todo en la diversidad de las especies marinas o en alguna especie en particular, algún evento en particular, pero nosotros necesitamos el input de ellos para que nos digan en tal época, en tal lugar, observamos una mortandad masiva, puede ser, o migración. Migraciones sí se están observando un montón, y a eso yo trabajo, eso me faltó introducirlo, soy investigadora de CONICET y trabajo en el INIDEP en Mar del Plata, que es un instituto de investigación y desarrollo pesquero. Son las respuestas que nos están pidiendo, pero para esto tenemos que hacer previamente todo este análisis teórico de conocer cómo es el comportamiento de las olas de calor marinas en nuestra plataforma. A eso vamos. Cerramos acá. Nada más. Bueno, vamos a comer. Muchas gracias por la participación, por la invitación.